Hermanas y hermanos, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra serie de matrimonios, reformando el matrimonio. Enseñanza 11D, aspectos de liderazgo, de este día viernes 17 de abril de 2020. En la enseñanza anterior hablamos acerca de un listado con dos categorías. Terminamos la primera y la segunda categoría debe ser una lista de todas aquellas áreas en que las acciones en la casa suceden por causa de la ausencia de jefatura de parte del varón. El varón, al analizarse en oración y a través de la palabra, y estando dispuesto a que las cosas se arreglen y mejoren en el hogar, deberá de sentarse a hacer estos listados, a donde la problemática del matrimonio ha ido hasta el borde de la destrucción por falta de jefatura de parte de él. Ha renunciado el varón, ha dejado que la esposa asuma las responsabilidades y la autoridad, y está claro que Dios nos habla acerca de que esto es compartido. De una parte le toca al esposo, una parte importante le toca al esposo y una parte importante le toca a ella. Supongamos que la esposa establece las normas de la disciplina para los niños, pero sin querer, ella le ha pedido a él repetidas veces por su consejo y él solamente le ha dicho: no sé, me parece que tú lo estás haciendo bien. Esta expresión, primero, puede hacer sentir o dejar entrever que el varón está cómodo en la manera en que la esposa está llevando las riendas de la disciplina con los hijos. Y si ella pregunta, él debe interrogarse a sí mismo: ¿por qué me está haciendo esta pregunta? ¿Cuál es la razón? Eso también le debe dar a entender a él que llega del trabajo y que no se aplica a enterarse de las novedades que están sucediendo en su hogar. Es natural que el varón pregunte: ¿dónde está mi hijo? ¿Y dónde están mis hijas? Si no están a la vista. Y la mamá le dirá: él todavía no llega de la escuela, o fue a la biblioteca, o fue al súper, y ellas están en su recámara. Con eso él está enterándose de qué pasó, o de qué está pasando en su hogar, si las cosas durante su ausencia estuvieron bien, y también le preguntará a la esposa: ¿cómo te fue? ¿Cómo estuviste en tu día? Y la manera en que ella responda, o la manera en que ella responde, deberá hacerle sentir con los días en el ánimo en que se encuentra su cónyuge. Si la contestación es me encuentro bien,
Si no hay comentarios, si no hay una sonrisa, si no hay un beso, quiere decir que las cosas no funcionaron bien y que ella está preguntando, está respondiendo o pregunta acerca de la disciplina de sus hijos. Entonces, en ese interés que debe de asumir el varón, que no lo ha asumido, debe de comprender que algo no está funcionando y que debe tomar cartas en el asunto de manera formal y de manera seria. Supongamos que ella le pide que se sienten a orar y que se sienten a leer la escritura y que él que asuma el liderazgo y traduzca a sus hijos y a ella el contenido de la porción que se está analizando ese día. Y si él parece que nunca tiene tiempo para ello, eso le dará a entender que debe incluirlo en esa segunda lista, en donde el liderazgo no se ha ejercido. Mientras organiza esta lista, él debe ponerse concienzudo. La primera categoría contendrá aquellas áreas de la vida familiar en que su jefatura no se respeta. Y hablábamos acerca de que ella, los hijos, le preguntan a ella, los hijos le piden permiso a ella, la esposa le arrebata a su esposo la palabra delante de las personas y delante de sus hijos, quiere decir que ella ha asumido un área en que lo ha estado poniendo en ridículo, queriendo o sin querer. Entonces ya puso en esa lista las cosas en donde su jefatura no se respeta. Ahora en esta segunda incluirá todas aquellas áreas en que su jefatura nunca la ejerció. Son dos cosas completamente distintas. Una es la que debe dar la esposa y los hijos, y otra es la que yo debo de ejercer de manera cotidiana. Mientras el varón piensa sobre su lista, debe recordar de nuevo su necesidad de perdón. Debe darle gracias a Dios por su gracia a los pecadores, a él y a los suyos, y fiarse del hecho de que Dios nos ha concedido la justicia perfecta de su Hijo. Es decir, confiados plenamente en el Señor, en que si hacemos lo que nos dice y ponemos nuestros problemas y ponemos nuestras necesidades, ponemos nuestros anhelos delante de Él de manera continua en oración, ciertamente Él escucha y ciertamente si Él mira la intención del corazón del varón y de la esposa, las cosas se darán y las cosas funcionarán. Es importante no permitir que su lista se convierta en una lista de quejas contra su esposa. El motivo no es salir del pecado de la abdicación para entrar luego en el pecado de la amargura y el resentimiento. Ya dijimos que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Así lo dice
la palabra de nuestro Dios, y abdicar a la jefatura, eso es pecado porque la debe de abordar y la debe de implementar y la debe de aplicar en todas las acciones de la vida de su hogar. Pero si sale de ese pecado y no se fija bien, puede entrar en el pecado de amargura y de resentimiento en contra de su esposa. Porque el esposo inmaduro o la esposa inmadura tienden a caer en el resentimiento, porque es más fácil echarle la culpa al cónyuge o a la cónyuge de las cosas que están funcionando mal, que reconocer la parte que le compete y la parte que le corresponde, que no ha ejercido o que no se ha hecho respetar. El marido, pues, es el culpable que abdicó en su jefatura y ahora simplemente está identificando aquellas áreas específicas que se tienen que corregir. Para eso es la lista. Primero vamos a identificar las áreas a donde por mi pecado las cosas nunca funcionaron o dejaron de funcionar. Al terminar la lista, el varón debe orar por ella y dar lo mejor de sí mismo por varios días. Durante este tiempo quizás se hallará añadiendo o quitando renglones de la lista. Porque en ese orar porque en ese aplicar un tiempo prudente a través de la oración y a través de la lectura, Dios le hablará al varón y le hablará a ella de dónde está mal, en dónde debe ser inflexible y en dónde debe de ser flexible. Así, tomando el tiempo para hacer esto, evitará una confrontación irreflexiva o poco atinada con su esposa. Cuando tenga confianza de que la lista describe el problema precisamente, él debe sentirse con su esposa contento y sentarse a la vez con ella para hablar tranquilamente de la lista. Probablemente tendrá que reservar unas cuantas horas para poder discutir a fondo el problema con ella. Si tiene hijos mayores, adolescentes, quizás sea necesario sentarse con ellos en una manera semejante. Él debe decirle a su esposa que ha confesado su pecado de abdicación a Dios y que quiere pedirle perdón a ella también. Y hablamos de que no debe atacarla ni debe culparla. Ya hablamos acerca de no vamos a recordar el pasado de las cosas que me has estado haciendo y utilizar las palabras que muchas veces hablamos cuando decimos siempre haces lo mismo, nunca haces lo otro. La conducta debería ser una de humildad. Él ha sido injusto con ella y ahora tiene que hacer enmienda. Si ella también ha pecado en el asunto, como es seguro, es muy probable, él todavía no es capaz de servir como el que corrige. Es decir, si ella también reconoce que ha fallado, eso no debe de darle argumentos o darle armas a él para sentirse como que
Él es el que corrige y que puede corregir en todos los aspectos. Según escribe Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 1, diciendo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, esa lista que él ha hecho y que ella puede haber hecho también, deben examinar la lista juntos. La parte más importante es la categoría en que las decisiones o los deseos expresados no se respetaron y el marido no hizo nada para corregirlo. Esa es la parte más importante. ¿Hasta qué grado dejó de funcionar el respeto que la familia debe a la cabeza del hogar? Y él, dándose cuenta, él ha preferido mejor dejar las cosas como están. Él debe pedirle a ella perdón y su ayuda mientras trata de corregir el pecado. Al terminar, deberán orar juntos. Esa es la manera. Esa es la manera en que podemos salir adelante de ese momento difícil que es tratar los asuntos y la problemática del matrimonio con la compañera. Al hacer esto, es muy probable que tanto el marido como la esposa se sentirán mucho mejor. Pero el hecho de que hayan dado ese primer paso, el problema no se ha solucionado todavía. Distribuyendo el tiempo, una semana, 4 días, el varón deberá escoger de la lista una de las áreas de menor importancia en que han tenido problemas. Luego, debe tomar una decisión sobre aquello. Si la costumbre antigua de no hacerle caso se empieza a manifestar, él debe tomarle aparte a su esposa y reconvenirle de que no quiere volver a caer en su costumbre anterior de abdicación. Yo quiero hacerlo y tú te pido que me ayudes. Y ocurre lo que ocurre, no debe de cambiar su decisión. Si su esposa se enfada, él no debe de echarse atrás. Si ella explica que esta situación es diferente, y da una serie de razones, él no debe de cambiar su decisión. Esto es crucial. Por supuesto, él debe presentarse suficientemente en reflexión y oración ante esta decisión para asegurar que su decisión no sea necia o egoísta. Pero aún así, si su decisión no fue la mejor posible, la cuestión en sí
no es su capacidad para hacer la decisión perfecta, sino su derecho y responsabilidad para tomarla. El asunto de que se trata es la recuperación de la jefatura piadosa en el hogar. Cuidando las expresiones y escogiendo las palabras que se van a hablar para que no la ira haga que yo diga cosas tales como aquí yo soy el jefe y aquí se hace lo que yo digo. Es una forma muy reflexiva que él quiera que la esposa vaya a cuidar a su señor padre al hospital, teniendo la esposa pocos días de aliviada. No puede irse a cuidar a su padre todo el día o toda la noche si tiene un pequeño que no puede llevar al hospital para estar allí con ella. Eso es un momento irreflexivo. Y él dice, tú vas porque yo te lo ordeno. Quiere decir que el varón no ha entendido, no ha comprendido la verdadera situación en que se encuentra su esposa ahí cuando tiene un hijo que tiene menos de 40 días. Y como ese ejemplo, muchos otros que pueden ser de un lado y del otro, si se hacen o se piensan o se dicen las cosas de manera reflexiva. La razón por la cual él debe compensar con una cuestión de relativamente poca importancia es sencilla. Supongamos que yo voy al gimnasio y quiero empezar el ejercicio de pesa. No empezaría con todos los pesos del gimnasio sobre la barra. ¿Por qué? Porque pues, definitivamente está destinado al fracaso. Esos ejercicios, esa práctica de ese ejercicio requieren poco a poco poner poco peso, ejercitarse, ejercitar los músculos e irle cargando poco a poco al cuerpo y en los músculos que están entrando en función, poco a poco más peso. O si hablamos de una carrera, podemos decir que no va a empezar un ejercicio de carrera imponiéndose una carrera de 30 kilómetros. Tales cosas aseguran el fracaso y uno se desanima de hacer intentos futuros. Lo mismo vale con esto. El marido sencillamente está quitándose una mala costumbre que ha venido arrastrando, quizás hasta dentro de su vida juvenil o de su vida de soltero, y así está llevando su matrimonio. Esto será difícil sin todas las complicaciones adicionales que resultan por una decisión mayor. Por lo tanto, el varón debe comenzar con la cuestión de cuál restaurante visitarán esta tarde y no con la de vender la casa y mudarse a otro lugar. Cosas sencillas. Una cosa sencilla es salir a cenar o salir a comer. Y otra cosa es abordar la cuestión de vender la casa y irse de ahí porque las cosas no funcionan en el matrimonio.
Y cuando ha tomado una decisión con éxito, tiene que tomar otra. Está aprendiendo a ejercer jefatura y pronto descubrirá que es cómo aprender a caminar, cómo aprende el niño a caminar, poco a poco. Nos hemos visto que, primero que no quieren estar en los brazos de la mamá y quiere que lo bajen, y él quiere caminar de la mano de la mamá, porque no quiere estar ya en los brazos de ella. Y la mamá lo empieza a ejercitar, llevándolo de la manita, o poniéndole un arnés para sostenerlo, y empiezas a hacer sus caminatas acompañado. Y cuando él se quiere aventar o aventurar a caminar solo, primero gatea y luego en las partes a donde hay pared o barrotes o una silla o un mueble, él se endereza. Y a base de porrazos, a base de algunos golpes, él aprende que no debe meter primero la cabeza y luego las manos. Así el varón tiene que llevar la situación que va a durar el resto de su vida, que va a llevar el resto de las etapas de su matrimonio, de la vida con su compañera y de la vida con sus hijos. La tiene que llevar muy despacio, de manera muy puntual, de manera fina, de manera muy correcta, de manera educada, de manera espiritual, como lo dice la palabra, amando a su compañera, teniendo el entendido del perdón que va por delante, teniendo entendido que no va a guardar rencor ni a sus hijos ni a ella por la falta de liderazgo que él no ejerció o que permitió que se rompiera por falta de autoridad dentro de su matrimonio. ¿Y qué pasará? Las cosas funcionarán. Aquí terminamos la enseñanza número 11. Y en esta serie de Reformando el Matrimonio, vamos a la enseñanza 12, las diferencias entre los hombres y las mujeres. Esta es la enseñanza 12a. Hermanos, vivimos en una cultura igualitaria que aborrece distinciones injustas de toda clase. Nosotros buscamos la manera de que el trato a nuestras personas sea igual. Y dependiendo del concepto que yo tengo de igualdad, puedo caer en la situación pecaminosa, o puedo andar en la brecha o en el camino recto y gozoso de la palabra de nuestro Dios. Aunque esta postura pareciera evidente a la mentalidad moderna, se le opone completamente a la Biblia. Estamos entendidos o debemos entender que ahora
el movimiento de las masas, el movimiento de la gente, el movimiento del mundo va caminando al margen de lo que la palabra de Dios dice, o abiertamente en sentido contrario. ¿Qué ha pasado? Dios nos ha creado con ciertas diferencias y distinciones, y desde luego que lo ha hecho. Si vemos una lámina de anatomía, vemos claramente las distinciones con las que Dios dotó a la pareja. No hacemos lo mismo. No hacemos lo mismo. Ni estamos capacitados para hacerlo del otro. Ella tiene puestas en sí atributos anatómicos que la distinguen plenamente entre una multitud de hombres. La distinguen a ella porque la mujer es distinta y viceversa. Entre un conglomerado de mujeres, la presencia de un varón, por más que se trate de confundir con ellas, es indiscutible que hay una gran diferencia de él con ellas. Entonces, si Dios nos ha creado con ciertas diferencias y distinciones, y cierto que lo ha hecho, desdeñamos a esas distinciones por nuestra cuenta y riesgo. En particular, eso se aplica en cuanto a las diferencias entre los hombres y las mujeres. Sin embargo, al hacer distinciones entre clases de gente, es necesario generalizar para definir las clases. Por lo tanto, debemos probar la legitimidad de algunas formas de generalizar. Debemos de ser muy precavidos, muy cautos en nuestra manera de hablar. Si vamos a la palabra, vamos a Tito capítulo 1, versículo 12, Pablo declara lo siguiente: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Así Pablo generaliza diciendo que los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Pablo se siente libre para hacer esta generalización, aunque no sea cierto en cada caso. Siempre nos encontraremos con que no toda la gente se comporta de la misma mala manera. Como se comporta el mundo. Entonces, uno de los propios profetas de los cretenses, evidentemente, no era un mentiroso. Por lo tanto, ellos no cumplen la norma, porque sus palabras aquí son ciertas. Este profeta, en particular, era una excepción a la regla, pero la generalización
permanece legítimo. Cuando hacemos generalizaciones sensatas, no implica que somos irracionales. Miramos el mundo y observamos qué diferentes clases de personas tienden a comportarse conforme a ciertos modelos. Al hacer la observación, podemos tratar de entender cuáles diferencias vienen de Dios y cuáles diferencias son pecaminosas y se tienen que cambiar. Estamos viviendo esta pandemia de 2020 del COVID-19 y ahí se evidencia, hay la evidencia de que en los países donde más mortandad ha habido es a donde se hablan de países democráticos que gozan de la libertad. Y cuando se trata de que se sujeten a la disciplina de quedarse en casa y guardarse, resulta con que la gente dice, yo soy libre de hacer lo que yo quiera, de entrar a la hora que yo quiera, de ir con quien yo quiera y de hacer lo que yo diga, porque yo soy libre y puedo hacer lo que quiera. Por eso vivo en un país donde la democracia impera y donde hay completa libertad. ¿Y cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son mayor mortandad en estos países que inclusive en el país donde se inició la pandemia. ¿Por qué razón? Pues porque en el país donde se inició la pandemia se sujetaron a la disciplina y las ordenanzas de quedarse guardados, de no andar de fiestas, de no andar de orgías, de no andar de paseos, sino que si las ordenanzas son guardarse, no es para tener vacaciones, sino para que de alguna manera se resguarde o se salvaguarde la salud de las mismas personas o de las personas que ellos dicen amar. Qué paradoja, ¿verdad? Y lo vemos aquí en México, que está la ordenanza de que se guarden, de que no haya reuniones de conglomerados, y resulta con que les da por hacer fiestas. Y vamos alrededor de la ciudad y vamos dando, vamos yendo de un lugar a otro y vemos como mariachis, vemos cancioneros, vemos comelitonas y vemos conglomerados de gente que está como si no supieran que en este momento en México la etapa 2 está funcionando y está en su apogeo. ¿Por qué razón? Porque el mexicano también está en un país libre y él es libre de hacer lo que él gusta con su vida. Las características distintivas de los cretenses, pues, que mencionó Pablo, eran pecaminosas y Pablo escribía para que Tito dirigiera su ministerio con el fin de que ellas se cambiaran. ¿Qué vino a hacer Cristo con nosotros? Nos vino a dar libertad. ¿Y qué entiende por libertad del mundo?
el libertinaje. Nadie me puede decir nada. Aquí en mi casa yo hago lo que quiera. Nadie me puede decir nada en la calle porque yo hago lo que quiera. Y yo soy cristiano. Y esa no es la tónica. Esa no es la libertad que Cristo vino a darnos. Precisamente porque estábamos esclavizados al pecado, a las malas costumbres y a la mala disciplina, perdimos todo. Perdimos la salvación, perdimos a la esposa, perdimos a los hijos, perdimos los trabajos, perdimos la salud, perdimos los amigos y perdimos los padres, porque nosotros éramos dueños de nuestra propia vida, porque Cristo ya nos había libertado. ¿Qué pensamiento tan absurdo? ¿Qué pensamiento tan cuadrado de las gentes que se piensan, que se comportan y que hablan de esa manera? También podemos, pues, generalizar de los hombres y de las mujeres y los maridos y las esposas. Por ejemplo, los hombres son más altos que las mujeres y claro, desde luego que no siempre, pero normalmente así es. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Sin embargo, la generalización es legítima, pero deberíamos entender y alegrarnos de las diferencias bendecidas entre los hombres y las mujeres, aunque hay unas diferencias que tienden a causar reacciones pecaminosas una al otra. Algunas de las diferencias tienden o tienen que ver con los papeles que Dios les asignó a los hombres y las mujeres. Por ejemplo, un martillo y una llave inglesa son diferentes, pero las diferencias no son arbitrarias. Alguien inventó tanto el martillo como la llave, cada cual para su propio uso. Dios le dio al hombre unas funciones y a la mujer otras funciones, que al conjuntarlas en matrimonio van a hacer una familia y van a hacer que ese matrimonio cumpla con las ordenanzas de unirse en matrimonio, de ser una sola carne, de dejar al padre y a la madre, de procrear una generación santa y de ser felices, de conseguir todas esas cosas que solos no pueden conseguir. Entonces, las diferencias entre ellos son diferencias de diseño. Del mismo modo, los papeles diferentes asignados tanto a los hombres como a las mujeres explicarán muchas de las diferencias. Tales diferencias pueden manifestarse de muchas maneras. Pongamos un ejemplo. Supongamos que el marido llega a casa del trabajo y se le ocurre, aún a él, que muy posiblemente su esposa no tuvo un día particularmente bueno. Pues él le pregunta si algo le pasa y ella le dice que no le pasa nada. Con esto ella quiere decir que son tantas las cosas que están mal que no es posible señalar una sola y además cualquier tipo podría ver que algo está mal. Y volvemos a la lección anterior. El varón no ha sido observador. El varón
no ha analizado su propio liderazgo. El varón ha renunciado a lo que le compete hacer y le ha aventado la responsabilidad a la esposa. Pues él dice, qué bueno, por un momentito creía que algo estaba mal y se marcha a ver las noticias de la televisión. Por supuesto, más tarde descubre su grave error. Tienen un gran pleito. Ella cree que él se debe haber dado cuenta de que en realidad algo estaba mal. Y él mantiene que le preguntó y pues ella respondió que no le pasaba nada. Los hombres y las mujeres tienen distintas maneras de hablar el castellano. Cuando nos falta traducir apropiadamente nuestras palabras y pensamientos, seguramente vamos a tener muchos problemas. Algo que tiene la esposa es que ella analiza y sabe a dónde el marido está fallando y ella sabe de qué manera nosotros podemos o ellas pueden motivarnos para que hagamos las cosas como ellas las quieren, porque nos han analizado, porque nos han probado. Y el varón durmiendo en sus laureles creyendo que teniendo la esposa en casa las cosas funcionan bien. Y él comportarse no de la manera apropiada. Entonces, como he mencionado, antes los hombres y las mujeres están orientadas en forma diferente. Aquí vamos a dejar ahora la enseñanza de este día. En agradecimiento y en adoración a nuestro Padre Celestial, por las cosas que nos ha dado y por las cosas que nos ha evitado. Estamos en su paz, estamos en su gracia, y ninguno de la congregación ha manifestado síntomas de esta perversa enfermedad. Estamos guardados. Señor, te suplicamos por todos y cada uno de tus hijos de esta congregación, de las congregaciones de Ibri y de todas las congregaciones a donde tu nombre, Señor, tu evangelio se enseña y se muestra. Fundamentalmente por los nuestros, Señor. Y te pedimos por aquellos que, Señor, van a recibir el látigo de esto, por cuanto, Señor, no han obedecido las instrucciones que las instancias gubernamentales han establecido. Por lo tanto,
Señor, gracias por ello. Por lo tanto, Señor, ten misericordia de los rebeldes y de los desobedientes. Pero cada quien labra la vida y la corona que se va a poner. Sé propicio a nosotros durante estos días, Señor, de manera que pronto salgamos de este momento mundial difícil, para que, Señor, nuevamente tengamos el gozo de la comunión entre tus hijos, contigo, Señor, y de tu divina persona con nosotros, en conjunto. Gloria, honra y adoración, Señor, por siempre y para siempre. Todo esto en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.